Antes que nada, bienvenidos a todos y gracias por venir. En estos eventos, nosotros siempre por ahí hacemos una reflexión interna y sabemos que son eventos que no son demasiado convocantes porque por ahí son intereses que hoy en día no captan tanta atención de mucha gente que le interesan otras cosas, pero sabemos que hay gente que está interesada en este tipo de actividades, está interesada en la cultura, en la historia, y un poco nos encontramos en espacios como estos, ¿no? Agradecer también de nuevo a la municipalidad, al área de cultura, siempre por ofrecer estos espacios que son fundamentales para nosotros. Un poco la idea de esta disertación es más que nada una charla como para contarles cómo ha sido la historia de este centro, del Centro Numismático y Filatélico del Alto Valle. Van a ver fotos que vamos a estar pasando un poco en loop de los distintos años, de distintas reuniones, y comentarles un poco esto, ¿no? Cuál fue la historia de nuestra fundación y cómo el centro ha ido creciendo y se ha ido manteniendo, que no es poca cosa para este tipo de actividades, hasta el día de hoy, ya 8 años después, ¿no? Bueno, Luciano Ferrer, gracias. Te presento. Muchas gracias, Sergio. Bueno, como decía Sergio, por ahí contar un poco los inicios, y los inicios quedan tan lejos ya que lo importante es cómo se estuvo manteniendo el centro más allá de los años que pasaron, a veces la poca convocatoria, pero el interés siempre se mantuvo. El centro fue una idea de inquietud de dos personas de dos generaciones muy distintas. Yo volví a Cipolletti a los 29 años y empecé a buscar si había un centro numismático como los hay en Buenos Aires, La Plata, por todos lados. Hay una cultura que se mueve bastante en las grandes ciudades. No sé si alguna vez alguno estuvo en las galerías de Corrientes, de la calle Corrientes, en Capital. Y como cuando me volví a estudiar acá, volví a la biblioteca y traté de contactar a la gente del centro y ya había desaparecido. Era un centro que ya no existía. En ese momento me encuentro con el director de la biblioteca, que es un socio ahora también de acá, y nos dice: mirá, los del centro filatélico dejaron este armario, y nos deja un armario que hoy tenemos mucha de la bibliografía del centro que había desaparecido hace 20 años ya, de toda la gente que se había vuelto vieja y había dejado de ir y bueno, había desaparecido. En eso me encuentro con Julio Frachia, ya no está entre nosotros, pero fuimos durante 3 años a la biblioteca pegando cartelitos por todos lados de que queríamos juntar coleccionistas y todo, y íbamos a tomar café a la biblioteca esperando que cayera alguien. Y siempre terminábamos frustrados de que no caía nadie, no aparecía nadie, no era tan fácil el marketing. Y un día le dije: che, Julio, tenemos que hacer alguna otra cosa. Me dice: mi sueño siempre fue poner un negocio de numismático. Y pusimos un negocito en Villegas y Roca, como forma de empezar a juntar gente. Y 2 años duró. Pero la mayoría de la gente que juntamos el primer día para hacer el centro fue gente que iba a tomar café al negocio, claramente fue en quiebra, porque lo único que hacíamos era tomar café. Muchos saben, tomamos café y se quebró el negocio. Duró 2 años. Y ahí dijimos: che, armamos un centro, juntemos gente. Hicimos una movida publicitaria con las limitaciones que teníamos y juntamos 25 personas, habremos ido la primera vez. Sí, creo que sí. Unas 25 personas que firmaron el primer estatuto. Bueno, en la primera juntada dijimos: bueno, vamos a ponerle forma a esto porque no se tiene que romper como los viejos centros. Hicimos un estatuto, con Omar estuvimos pasándonos reglamentos, armamos un montón de cosas. Se votó un estatuto y se votó una primera comisión directiva para darle forma de que funcionara en años venideros. En ese momento me tocó ser el primer presidente y llevar a cabo por ahí algo que no se sabía ni qué era, porque no sabíamos,
no sabíamos cómo manejarlo ni nada. Perdón que te interrumpa, yo recién les contaba a unos chicos que incluso duró una semana, lo que fundamos, con el nombre que lo fundamos, que era Centro Numismático, Centro Filatélico Numismático Cipolletti. Cipolletti. Sí. Duró una semana el nombre. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que éramos gente de Plaza Huíncola, Cutracó, Plotier, Neuquén, Roca, Catriel, 25 de Mayo. De todos lados. Lo que menos había era gente de Cipolletti, en definitiva. Así que le cambiamos el nombre y ahí continuamos todo. Tiramos a votación y salió Centro Alto Valle porque convergíamos toda la gente del Alto Valle al único centro que iba a funcionar en la Patagonia en ese momento. Había uno en Bariloche que nos ayudó mucho con el tema del estatuto y otro centro que nos apoyó de Avellaneda, que ellos habían formado y eran un lindo grupo y nos apoyaron en la formación de todas las legalidades, los estatutos, los reglamentos, todas las cosas que por ahí a veces quedan en el olvido, pero costó mucho tiempo armarlas. Y bueno, de la primera reunión ya salió el estatuto. No salió el estatuto. Una segunda reunión salió el estatuto, se firmó. Ya le habíamos cambiado el nombre. Y empezamos a funcionar primero como lo que sabíamos hacer, juntarnos a ver monedas, fichas, estampillas, figuritas, como decíamos, chapitas y figuritas. Y un día se nos ocurrió empezar a hacer charlas y todos los socios daban charlas sobre el tema en que estaban especializados. Sergio, que es el actual presidente, hace ya bastante tiempo dio su charla. Nico dio una charla, me recuerdo, de monedas de países emergentes, eran monedas de países no reconocidos. Tuvimos un chico en ese momento tenía que 8 o 9 años, tenía el hijo de Pablo Cantera, dio una charla y ahí para mí fue el punto más alto de todo, que un nene de esa edad se pusiera a soltar el celular, soltar a la compu, se pusiera a leer libros de historia y armar una charla y sentarse antes, no te debe decir 100 personas, pero éramos 25 personas escuchando lo que dijo en ese momento Cantera. El padre dio unas charlas y lo usamos como un lugar de convergencia de la cultura en general, como para sembrar chispitas larguen, lean un poco. Para nosotros es un buen motivo para estudiar historia y para salir a lo que está todo ahí, la historia del Valle, que es una historia que no está contada, que es la historia de los medios de pago ilegales previos a 1955. Y bueno, decidimos armarlo como una sociedad sin fines de lucro, digamos, una agrupación sin fines de lucro. Bueno, después llegó mi momento de dirimir, como presidente tomó Cantera otro muchacho, sostuvo 2 años el centro, en pandemia incluso. Bueno, comenzó la pandemia y lo importante de las personas que fueron y vinieron, que hoy no están acá, que pasaron un rato nomás, es que el centro siguió funcionando y esa es la idea de que aunque haya poca gente, siempre tiene que funcionar. Yo hace 4 años que no vengo, así que y vengo y sigue funcionando, y es increíble. Sergio toma la presidencia en un momento, lo hablamos con Pablo y dijimos, che, Sergio es quien tiene que ser, el joven, tiremos a la parrilla a Sergio, tiramos la papa caliente a Sergio, y bueno, creo que él les puede contar lo dificultoso que es mantener una agrupación sin fines de lucro, que es solamente por el poder que le pueden poner los socios o la gente que toma la comisión directiva y la gente que puede venir a las reuniones en momentos grosos como la pandemia, que es cuando le tiramos la papa caliente a Sergio y la mantuvo, la sacó y sigue existiendo. Así que bueno, muchas gracias, y él creo que le va a contar la parte que a mi entender es lo más importante, que es que pasen los años y sigue existiendo. Sergio. 18, vamos. 8 que son más, porque empezamos en el 15. Claro, empezamos en el 15, pero En el tuvimos que 15 poner una fue la fecha. primera reunión. Ah, Ahí bien. venimos. Pero contamos desde que tenemos personalidad jurídica. Personalidad jurídica. Y la pandemia, perdón, voy a tener que volver a poner esto desde el principio porque hay un tema ahí de cuestiones técnicas. Perdón, pero esa historia no contada del Valle Sí. la tienen que escribir.
Ahí estamos, en estos sectores se están tramando cosas lindas, así que sí, ya tenemos ahí una charla, porque convergieron 3 colecciones y enseguida empezamos con la línea cronológica y dijimos, bueno, vamos a escribir algo y lo vamos a escribir, así que quizá en la próxima podemos presentar algo. Esa. Sí, de hecho hace poco en General Roca dimos una charla con Ivo sobre la historia de las fichas y las medallas de la región, así que seguramente la vamos a volver a dar en algún espacio. Tenemos que planificarla nomás y la vamos a dar. Pero bueno, como bien decía Luciano, la pandemia fue un momento de quiebre, bueno, para todos, obviamente, ¿no? Nadie estuvo ajeno a lo que vivimos en 2020. Hasta marzo de 2020 nosotros contábamos con reuniones, como decía Luciano, con 30 personas, 25, 35, pero siempre fluctuaba en ese número, ¿no? Y de repente nos encontramos con la pandemia, que de un día para el otro ya no se podía salir, ya no se podían hacer todo este tipo de actividades. Y en 2020 empezamos a hacer reuniones virtuales, como se hacía todo en aquel momento de forma virtual. Algunos de los socios prepararon sus charlas y las daban por plataforma virtual. Y de a poquito, a medida que se iba pudiendo volver a salir de las casas, nos volvimos a juntar. Ya éramos en ese momento muchos menos socios. En 2021 empieza mi ejercicio como presidente, me toca armar una comisión directiva en la que no alcanzaba la cantidad de socios para completar la comisión de 10 personas. Yo siempre cuento con Nicolás, que era el secretario en aquel momento y lo sigue siendo. Nos tocó ir a varias reuniones donde éramos nosotros 2 solos y tomábamos mates y esperábamos a ver si llegaba alguien más, y no llegaba y nos íbamos. Y ahí tenemos una imagen ahí de las reuniones virtuales. Pero de a poco se fue volviendo toda la normalidad. Empezaron a volver socios que de la pandemia no venían. Y en el año 2022 se forma en General Roca otro centro, de los cuales hay chicos presentes acá también y que participan y participamos de las reuniones de ambos centros. Y esa formación del centro en Roca también fue como un impulso regional, por así decirlo, y empezamos a volver a tener un crecimiento en la cantidad de socios, volvieron personas que hacía tiempo no venían. Hoy por hoy, es el segundo año que hacemos nuestro aniversario acá en la biblioteca. Y hoy por hoy yo creo que a nivel personal, y creo que es una visión que compartimos con muchos de los compañeros que están en el centro, creo que es una actividad, como les decía al principio, que no es quizás una actividad como era hace 30 años, 40 años, que congregaba mucha cantidad de gente. Hoy yo creo que son actividades que estamos resistiéndolas a que no desaparezcan, ¿no? El coleccionismo, el interés por las monedas, por las estampillas, por los billetes, por las fichas, el interés por la historia y la cultura. Es algo que se ha ido perdiendo un poquito en detrimento por ahí de otras cosas. Los chicos por ahí hoy es más normal ver que están con los celulares, ¿no? Cada uno en su pequeño mundo o en sus mundos conectados a través de internet. Entonces tratamos de hacer un poco un trabajo de mantener esto a flote, de mantener interés en los chicos, en los jóvenes. Tenemos socios jóvenes, vemos que hay chicos que participan de estas charlas, que están interesados en esto, y un poco nuestra función como centro y como una asociación civil sin fines de lucro es tratar de mantener ese interés, y que si hay alguien en su casa que está coleccionando monedas o billetes o estampillas y no sabe bien cómo hacer, o no sabe con quién juntarse, o tiene monedas repetidas y no tiene con quién intercambiarlas, por lo menos saber que hay un lugar en la ciudad, en Cipolletti, donde pueden acercarse, donde pueden contactarse, donde van a ser bien recibidos, donde
hay otros centros por ahí que sabemos que existen, que por ahí son un poco más elitistas con los coleccionistas, y nosotros no. O sea, nosotros, el que viene con su tarrito de monedas argentinas y quiere saber cómo acomodarlas mejor, cómo catalogarlas, siempre va a tener un lugar en nuestro centro, es así. Sí, por una acotación. Lo que decía Sergio sobre esto de la visión horizontal del centro, la numismática, la filatelia, desde sus comienzos es un hobby de reyes. Imagínense que el rey de Italia era uno de los más grandes numismáticos que había, y era solo un hobby de reyes y de la aristocracia. Durante el tiempo se mantuvo eso, porque no es algo barato irse a las escalas muy altas del coleccionismo, pero la idea desde que formamos el centro es que es algo que todos lo podemos hacer y a todos nos puede llegar a interesar, más que las piezas con valor, sino el aprendizaje de la historia, y compartirlo y horizontalizar 3 generaciones. En mucho tiempo estaban los abuelos, los padres y los hijos en el centro. Entonces es algo para compartir entre generaciones, más que esto de la elite del tipo que tiene la gran colección. Nosotros siempre fuimos una mesa redonda y charlamos y compartimos experiencias. Desde quizás los más jóvenes, como Juan Pablo Muñoz, que él estaba en el viejo centro, hasta los más chiquitos que hoy veo sentados acá adelante, se comparten experiencias. Y es la idea del centro que sea horizontal y para todos. Sí, saber que además, bueno, es muy cierto lo que decís, Lucho, y además saber que para coleccionar no es necesario, como hablamos ahí con algunos de los chicos, no es necesario tener un montón de plata, ni tener un montón de contactos. Para coleccionar es necesario primero tener las ganas de hacerlo, y segundo arrancar con algo, con lo que uno tenga en la casa, con lo que haya recibido de su abuelo, de su abuela, de algún amigo, de alguien que viajó y le trajo algunas monedas, algunas estampillas, y empezar con eso, y nunca perder esas ganas de conocer, de saber más, de aprender sobre una moneda, sobre un billete antes de comprarlo, o lo que sea. Que siempre conocer, siempre saber, y para eso estamos también como centro, para acompañar ese aprendizaje de quien lo quiera transitar. Así que bueno, un poco la idea era esa, contarles la historia nuestra. 8 años, que no es mucho, pero tampoco es poco. Para los que lo hemos transitado sabemos que es un montón. En el camino han surgido y han dejado de existir muchos centros. Por esto que les decía, ¿no? Una actividad que hoy en día no es de las más populares. Entonces, para nosotros 8 años es un montón. Así que bueno, agradecerles por escucharnos este rato. Omar no sé si querés dar la charla. No, después. Esto es como, somos como octubre, chicos, nosotros. ¿Cómo, perdón? Como octubre. ¿Octubre? Claro, porque octubre significa 8. Ah, claro. Pero somos 10. Pensé que... ¿O no? Bueno, sí. Yo quería agregarle a lo que decía Sergio, que han dejado de existir un montón de centros, porque el trabajo que hace una comisión es un montón. El estar todos los sábados o todos los meses, o el estar atento al cumpleaños, a participar en otra actividad, lleva tiempo que uno le está restando a su pareja, a sus hijos. Por eso quiero poner muy arriba el laburo que ha hecho Sergio con toda la comisión directiva, que es que siga funcionando más allá de que es sin ningún interés con lucros. Es solamente para aportar a la cultura. Muchos centros grandes tuvieron una pujanza muy, muy grande, y cuando cayó la comisión directiva no hubo nadie que agarre la posta. En este caso, en este centro, siempre hubo alguien que agarró una papa caliente, se llama Sergio. Tenemos a otro por las dudas. Ahí hay otro Y Nico,